El paso y la espera, Mamerto Menapache. Prólogo. El prólogo es lo último que se escribe de un libro, pero está destinado a encabezarlo. Y es lógico. Esto se debe a que nadie conoce lo que depararán sus páginas hasta que se termina de escribir. Exactamente pasa lo mismo con cada etapa de nuestra vida. Se sabe quién es el que se está gestando cuando se acaba de darlo a luz. Y de un hombre se puede hablar con verdad solo cuando se lo ha velado. Por eso siento un poco de pudor al entregártelo. Casi te rogaría que no lo leyeras, porque es probable que no encuentres aquí lo que pensabas. No es un libro entretenido. Pero, si a pesar de todo quieres acompañarme, te pido que me creas lo que te cuento. Son 3 experiencias fuertes que he vivido y me han hecho rumiar mucho. Lo empecé a escribir en la ermita que nuestro monasterio tiene en pleno campo, en un atardecer del verano de 1989. Fue la primera parte. Yo aún no sabía que existirían las otras 2, como tampoco supe lo que pudiera suceder de allí en adelante. Quizás vos y yo tengamos que añadirle aún otro capítulo. Lo he terminado en una madrugada de un frío y luminoso 2 de agosto, en la misma ermita donde lo empecé. Pero te aseguro que no todo lo que pertenece a este libro se encuentra en sus páginas. Lo mejor está en tu corazón. Este librito solo quiere hacértelo despertar. Si no lo logra, no será toda mi culpa. Probablemente sea fruto de la limitación de los 2. Mamerto Menapache, Monasterio de Santa María, Los Toldos. El sol acaba de hundirse. Con él se va yendo de a poco la luz del atardecer de un día de viento sur. Anoche llovió fuerte y hoy el nublado se fue aborregando camino del norte, dejando de vez en cuando un trozo azul de cielo que se convierte en charco de luz sobre los pastos. Ahora el cielo está prácticamente despejado y un cuarto de luna en preñez está ya a medio camino en la noche que comienza. Los teros se pasan el alerta de un punto a otro de los campos en sombra. Cuando la visión se achica, la palabra se agranda en intensidad y se concentra en contenido hasta hacerse mensaje, consigna, anuncio. Lo cierto es que en este paso entre el día y la noche, la visión se reduce casi exclusivamente al cielo. La tierra está en sombras. De ella solo nos llegan las voces de alerta, presencias vivas que han quedado reducidas a mensajes. Lejano, palpita un tractor que está arando un potrero apartado. De vez en cuando, al girar sobre sí mismo en la punta de la melga, sus ojos de luz brillan por un instante en la línea del horizonte, como si una estrella se hubiera detenido sobre los pastos. En la ruta distante, los autos y camiones han comprimido su presencia a un simple conjunto de puntos luminosos que parecen trasladarse lentamente en correcta fila. He venido a la ermita por 3 días para prepararme a las exigencias y celebraciones de la Semana Santa. Necesito la soledad como punto de apoyo para la intensa comunión de los días próximos. Tal vez diría que necesito encontrarme con Dios a fin de no defraudar a mis hermanos. Esa tarde leí lentamente el Evangelio de San Juan hasta llegar al lavatorio de los pies. Celebré enseguida la misa en soledad. Antes de cenar, viendo caer el sol por detrás de una fila de eucaliptos lejanos. El viento se ha detenido también en alguna parte. Algo está por pasar. Se lo presiente con la intensidad que genera esta espera. Tal vez sea simplemente el paso del día a la noche. No se trata de una ruptura, sino de una transición. Y sin embargo, algo muere y algo nace dentro de una realidad que permanece. Muchas cosas serán totalmente distintas. Ciertos sentidos perderán su objeto
y otros comenzarán a tener toda su importancia. Diría que todo lo vivido durante el día nos ha ido preparando para participar en plenitud de esto que ahora empieza. Para quien no ha vivido el día, no existe la noche. Es la partida de la luz del sol la que nos entrega la visión de las estrellas. Sin recuerdo no hay esperanza. La ansiedad es simplemente el revés de la nostalgia. Quizás por eso la pregunta sobre el futuro no sea ¿habrá vida en el más allá? Por el momento, la única verdadera pregunta respecto al futuro es ¿hay vida en el ahora? ¿Esto que vivo vale la pena? ¿Es verdadera vida? Al que ha vivido intensamente el día, la noche lo encuentra lleno de luz. Y en ella, de todos los recuerdos que ya no están más como objetos fuera de uno mismo, sino que se los trae formando parte del propio ser. Nos llevamos noche dentro de lo que hemos dado y amado en el día. Solo se nos arrebatan las cosas a las que nos apegamos y no queremos entregar. Betina. He venido a la ermita dejando todo. A propósito, no he traído ningún libro. Me bastará para estos días con el Evangelio de San Juan en un pequeño y desarmado ejemplar que hay aquí. Y sin embargo, en este atardecer me siento profundamente unido a dos amigos a quienes visité ayer en la clínica. Uno es Olegario Linares, viviendo la agonía terminal de su cáncer. El otro es Betina, una joven embarazada a quien ya se le ha cumplido su tiempo de espera con un parto que se retrasa. Muy de veras me acompaña este misterio, el de los dos, y no quiero espantarlo. Se parece tanto a este crepúsculo entre el día y la noche, entre el sol que se despide y la luna en creciente que irá trepando la noche. El año pasado preparé a Betina y a su novio para el casamiento. Allí hablamos de la vida. Había que entregar lo propio, dejando que muriera lo individual, para llegar a ser plenamente uno mismo al compartirlo con el otro. De la entrega de la vida nacerá la vida. Y ahora, la luna llena en su vientre maternal encierra una vida que está llegando al ineludible paso hacia la luz. La imagen de esta joven embarazada caminando lentamente por el pasillo superior, por entre las piezas donde se sufre, se nace y se agoniza, me parece tan similar a lo que estoy viviendo en esta soledad. También aquí algo agoniza y algo busca nacer. Es un paso, y sin embargo es también la muerte de un día. El pequeño que está en el seno de Betina presiente que algo va a terminar. Durante 9 meses fue creciendo para la vida. Su cuerpito se fue formando, miembro a miembro, sangre a sangre, en una íntima comunión de la que recibió todo lo que colmaba sus necesidades y constituía su mundo. Y ahora constata que esos lazos se van deshaciendo uno tras otro. Presiente una ruptura. Nada sabe aún del mundo que lo espera más allá de los límites del seno materno. Si supiera la alegría con que se lo espera, la ansiedad por su tardanza, los temores que se dispararían con su llegada. Pero todo eso aún para él un mundo misterioso y desconocido. A pesar de que está en medio de ese mundo familiar, él nada sabe. Su ojo no vio, su oído no oyó, ni aún subió a su pequeño corazón todo lo que se tiene preparado para los que se ama. Por el momento su experiencia se estrecha en el presentimiento de un final, a la angustia de una partida. Las contracciones de este mundo que habita y que ya parece no poder retenerlo, le preanuncian que tendrá que abandonarlo. Y con él tendrá que abandonar todas sus seguridades. Allí no había hambre, ni sed, ni clases sociales, ni obligaciones, ni envidias.
si hasta el oxígeno le es entregado sin necesidad de respirarlo? Y todo esto sucede ahora, justo cuando estaba llegando a la plenitud. El temor. Es evidente que el paso a una etapa desconocida engendra en nosotros el temor. El misterio nos parece algo impersonal, carece de rostros, o al menos nosotros no los conocemos. Para el pequeño que solo conoce la etapa de su gestación a la vida, es posible que éste le resulte un fin absoluto, porque solo ahora vivirá su primer paso, el de la primera a la segunda etapa. No hay experiencia a la que recurrir y por tanto no hay esperanza a la que aferrarse. Donde no hay recuerdo, no existe conscientemente un futuro. Y sin embargo, mi pequeño, no tengas miedo. Comprendemos y compartimos tu temor, pero no tengas miedo. Te lo decimos nosotros, los que ya estamos viviendo en esta segunda etapa y tenemos la experiencia de ese primer paso, el nuestro propio, lejano y enterrado en la penumbra de nuestro subconsciente, y el de tantos otros que a diario en esta misma clínica vienen a compartir nuestro mundo y nuestra luz. No caerás en el vacío cuando abandones tu cascarón. No serán el frío y la nada los que te recibirán. Estarán los brazos de tu padre para estrecharte y los pechos de tu madre para alimentarte, y el calor y cariño de todos aquellos que te esperan impacientes. Tu llegada será fuente de alegría para todos. Puede ser que el paso sea doloroso. Al romperse la fuente de la vida en tu primera etapa, sentirás la angustia de ser libre. Si supieras cómo ese don sagrado de ser libre nos duele aún a todos. Tu primer gesto será el rictus del llanto. Y con ello nosotros sabremos que ya somos libres y respirarás nuestro aire. Y sonreiremos. Y reiremos de alegría e incluso de tus pucheritos, tan vitales para vos, tan gratificantes para nosotros. Te lo aseguro, allá en Belén, María y José también rieron, a pesar de la pobreza y del desamparo. Y el motivo de esta alegría eran los pucheritos de Dios, nacido de mujer. Nuestro Dios Todopoderoso quiso tener también la experiencia de ese paso. Quizás pensó que lo necesitaría para marchar un día con angustia y con esperanza, aceptando su segundo paso, la Pascua. Pero el llanto te acompañará, lo mismo que la risa. Dicen que son características humanas. Ahora en tu primer paso, vos llorarás y todos nosotros reiremos. Trata de vivir esta segunda etapa de tal manera que cuando te llegue tu segundo paso, vos puedas reírte, mientras te lloren todos los que aquí queden. Como está sucediendo en la otra punta del corredor de este primer piso de la clínica, por el que se deslizan lentamente los pasos grávidos de tu mamá Betina. La espera. Hace unas semanas fui a visitar a don Olegario en esta misma clínica, poco antes de que saliera para su última estadía en casa. Fui a llevarle el viático. Tuvimos una larga charla en la que se confesó antes de recibir la unción. Luego nos quedamos conversando. No hablamos de la muerte, hablamos de la vida. Compartimos recuerdos, que es otra manera de hablar de esperanza. Y teníamos muchos recuerdos en común. Hace más de 20 años yo me iniciaba como sacerdote en la recién abierta misión de la tribu. Su familia estuvo entre las primeras que constituyeron esa comunidad. Una fría mañana de invierno, junto con otras parejas amigas, don Olegario regularizaba su matrimonio con la gracia del sacramento. Fue un ejemplo que luego otros siguieron. Me habló de su familia, de sus 3 hijas ya casadas y de sus nietitos. Fue un hombre con un gran amor por la vida.
Se supo ganar la fama como herrero, de joven a fragua y bigornia. Luego, con la autógena y los electrodos, se distinguió en el fútbol, deporte que le permitió conocer y recorrer todos los escenarios de estos pavos. De soltero, su fama en lides de amor le habían valido del apodo de macho lindo, con el que aún lo nombraban sus amigos de la tribu. En el comedor de nuestros peones, las sobremesas se prolongaban alrededor de un vinito compartido y don Olegario estaba entre quienes animaban la tertulia. Fue la última vez que me pude comunicar con él. Ayer, cuando fui a visitarlo, hacía ya 3 días que había entrado en la penumbra de su atardecer. A su lado velaban la fidelidad de sus seres queridos, sus hermanas, su esposa y sus hijas. Al igual que junto a la cruz, pareciera que solo las mujeres son capaces de permanecer de pie. Siempre es difícil saber qué estilo de percepción mantienen los que entran en agonía, cuando aparentemente sus sentidos ya no establecen comunicación con el mundo que los rodea. Al igual que el pequeño en el seno de Betina, don Olegario no tenía respuesta para nuestro lenguaje, porque en el paso de una etapa a la otra se está solo a pesar de la profunda comunión con todos los que nos rodean y comparten ese momento. Las palabras ya no sirven. Solo son posibles los pequeños servicios, actitudes elementales que alivian dolores o acompañan debilidades primordiales. Ya no hay nada que hacer. Es la vida misma la que se hace. Solo se puede acompañar, ayudar, esperar, amar. En ese tiempo de espera, es absurdo desesperar. Sería traicionar el sentido de lo que está sucediendo y llegar ahora a su culminación. Tal vez en la misteriosa soledad del corazón del que agoniza se dé una tremenda batalla entre el temor al fin y la esperanza del alumbramiento. La misma experiencia vivida allá en el primer paso. Dicen algunos que en ese momento la vida se sintetiza misteriosamente en la conciencia de la persona y que cada uno debe realizar el gesto único e irrepetible de aceptar entregar su vida a Dios o negarse a hacerlo. Solo el que entrega su vida la poseerá para siempre. El que la retiene, la pierde. Pero junto a don Olegario no estaban solo los seres queridos que compartimos con él esta segunda etapa, iniciada en aquel lejano primer paso. Junto a él, en esta espera ansiosa, están también aquellos que ya dieron su segundo paso y viven la realidad que queda más allá. Totalmente misteriosa para nosotros, los que aún no hemos salido del seno de esta tierra, tanto como lo es la nuestra para el pequeño que todavía espera en el seno de Betina. Es posible que estemos tentados de preguntarnos ¿por qué no se comunican con nosotros? Si ellos ya viven en la luz y en la felicidad, ¿por qué no se comunican con nosotros que aún estamos en este valle de lágrimas? Cuánto consuelo nos daría una palabra suya, certificándonos de su presencia y de su apoyo. Pero la pregunta es válida también para el pequeño que está por venir por primera vez a la luz. ¿Por qué no nos comunicamos con él y lo confirmamos en la seguridad de nuestra presencia acogedora y en la certeza de la luz en la que ya vivimos y que él pronto compartirá? Sí, lo hacemos, pero él no está aún capacitado para entendernos. Y además, eso es lo menos importante. Lo valioso para él no es lo que le podemos decir o no decir, sino lo que de verdad hacemos para ayudarlo en su alumbramiento, teniéndole además preparado todo lo que va a necesitar en esta nueva etapa, infinitamente más plena en extensión e intensidad que aquella relativamente breve que finaliza para él. Nosotros vivimos en este tiempo intermedio. Ayer a la tarde tuve la experiencia cotidiana que se vive en las clínicas, la de ver cómo se ingresa en nuestro mundo y cómo se parte de él.
Ambos pasos nos traen ansiedad. Pero frente al pequeño porvenir, no nos preocupa el futuro, porque estamos en pleno conocimiento de lo que le espera. Para el que parte, en cambio, no tenemos esa certeza más que en la fe. Por eso es tan distinta nuestra actitud ante el sufrimiento que significan ambos pasos. Para el del pequeño tenemos ya claramente la respuesta, que se reduce a una ancha sonrisa ansiosa, deseando que termine cuanto antes la etapa de su gestación y se dé el parto hacia la luz. Tal vez el sufrimiento sea en los dos casos bastante parecido, y quizás tan doloroso para el uno como para el otro. Es nuestra actitud la que cambia, debido al diverso conocimiento de lo que vendrá luego. Quizás lo que más nos acongoja no sea el dolor objetivo del que está viviendo el paso, sino nuestra absoluta ignorancia de lo que hay después. Frente al sufrimiento de los que amamos, nuestro corazón se desasosiega. No admitimos su agonía dolorosa. Tratamos por todos los medios de evitarla. No sé si por la persona que amamos o por nosotros mismos. Nos parece lícito intentar cualquier medio, aunque más no sea para sacarnos de encima el sentido de culpa que nos significa nuestra impotencia. Tenemos la secreta sensación de ser responsables del dolor y de la angustia que no podemos evitar. Y esto nos genera una sensibilidad a flor de piel que fácilmente se nos convierte en agresividad para con cualquiera que nos parece no compartir nuestra misma angustia o no estar del todo dispuesto a secundar nuestras decisiones o intuiciones. Un pequeño cuento. Cuando la tensión es muy grande, suele el humor regalarnos un cable a tierra, que nos permite recuperar la verdadera dimensión de las cosas, que nunca son trágicas. Las verdaderas realidades de la vida son siempre simples y valiosas, y la ansiedad del paso genera los dos gestos más humanos, la sonrisa y el llanto. En la memoria monástica, rica en la secular tradición de acompañar hermanos en su trance de espera y partida, hay una antigua anécdota que afirma: en algunos monasterios los hermanos mueren reconfortados y en otros mueren intoxicados. Y esto último suele suceder cuando se tiene miedo a la muerte. Y la explicación es muy sencilla. En el primer tiempo de monasterios, cuando un monje entra en su etapa terminal, sus hermanos se le acercan y lo animan recordándole que para este momento hemos venido preparándonos desde nuestra entrada a la vida monástica, que la muerte es el fin lógico que siempre hemos esperado y hasta deseado, que hay que tener valor y afrontarlo como algo importante. En cambio, en el segundo tipo de monasterios, la sensibilidad lleva a todos a querer colaborar, aliviar, suprimir los dolores del trance, y entonces cada uno trae su consejo y su receta oculta e infalible. Toma esto, hermano, que a mí una vez me hizo muchísimo bien. Toma esto otro, probalo, vas a ver que te va a hacer bien. Total, no se pierde nada. Y así por el estilo. Resultado, ambos mueren lo mismo. Uno, consolado espiritualmente, el otro, intoxicado físicamente. Epílogo a la Semana Santa en 1989. A mi regreso de la ermita para las vísperas del Domingo de Ramos, me enteré de las dos cosas que ya sabía. Pero lo mismo hablé telefónicamente con la clínica para tener la confirmación. Don Olegario había fallecido al día siguiente de mi visita. El pequeño Facundo miraba ya nuestra luz en la alegría del hogar de sus jóvenes padres, Carlos y Betina. Los abuelos, Castilla y Campana, compartían la felicidad de aquel que los había llenado de inquietud en el tiempo previo de espera.
Hasta allí yo podía tener la certeza con el simple recurso de hablar por teléfono. Para lo otro tenía que recurrir al corazón e iluminarlo con la fe si quería vivirlo con esperanza. Y la respuesta era simplemente una intuición para el mientras tanto. Las celebraciones de Semana Santa que íbamos a comenzar me daban la oportunidad de celebrar la certeza de que la vida siempre vence a la muerte, que esta solo es una Pascua, porque el Señor es la resurrección y la vida. Dentro de poco yo no estaré con ustedes y dentro de poco volveré a estar con ustedes. A donde yo voy, ustedes ahora ya no me pueden seguir. Voy a prepararles un lugar y cuando todo esté preparado, volveré a ustedes y ustedes estarán conmigo. Por el momento nosotros lo celebraríamos sacramentalmente. Don Olegario ya lo estaba viviendo. Segunda parte. Invierno de 1990. La sorpresa. Doña María Josefina, mi mamá, nació el 30 de julio del año 1905. En marzo fui a visitarla y me quedé varios días con ella y mis familiares. En ese encuentro, los hermanos quedamos de acuerdo en que sería bueno que nos reuniéramos todos en julio para celebrarle los 85 años de vida a mamá. Esto parece algo muy lógico, pero se trata de una familia grande de 13 hermanos. Contando los miembros de la familia de cada uno, sumábamos, en ese momento, 76 personas, descendientes directos de mamá o ligados por casamiento con alguno de la familia. Y además estamos dispersos por distintas provincias o regiones, y cada uno bastante ligado por su trabajo al lugar donde habita. De todos modos acordamos que nos reuniríamos, aunque no se pudiera traer a toda la familia de cada uno. Era importante este gesto que nos congregaría junto a mamá. Quizás hasta se dijo que no podríamos desperdiciar esta circunstancia, ya que difícilmente tendríamos otra que nos permitiera encontrarnos para celebrar una fiesta de familia. El 30 de julio caería lunes, mal día para una reunión. Por tanto, se acordó que la celebración fuera el sábado 28, tratando de aprovechar el fin de semana para prolongar el encuentro con las familias de los hermanos en el domingo siguiente. Varios de ellos viven en la región natal, distribuidos entre Malabrigo, Avellaneda y Reconquista, en el norte santafesino. El más distante de todos soy yo, pero combinaría las cosas para hacer coincidir mi viaje al Paraguay con la fecha que me permitiera aprovechar el regreso para quedarme unos días en casa donde vivía mamá. Y así fue. Las cosas me salieron más redondas de lo que esperaba, y para el domingo 22 ya estaba libre de mis compromisos en el interior del Paraguay. El lunes viajé a Asunción a fin de salir el martes 24 bien temprano, rumbo al sur en el primer colectivo que partiera para Resistencia. Me levanté temprano, a eso de las 4 de la mañana, para rezar un poco y para el mate ritual con el que empiezo el día. Luego llegué con tiempo a la terminal paraguaya y en un ómnibus repleto hicimos el trayecto hasta la frontera. Trámites de documentos de un lado y aduaneros del otro, más alguna otra detención en la primera parte del trayecto formoseño para nuevos controles. Total que entre paradas y cambio de horario, para cuando llegué a Resistencia, ya estaba saliendo el ómnibus que necesitaba como combinación para llegar hasta las cercanías de mi casa en la ciudad norteña de Avellaneda, poco antes de Reconquista. Como si todo fuera dando con la precisión de algo programado de antemano. Conseguimos con otro pasajero los 2 últimos asientos en el vehículo que partía hacia el sur. Este retrasó unos minutos su salida a fin de darnos el tiempo necesario para realizar el cambio.
Por supuesto, mi proyecto de almorzar quedó frustrado, sin siquiera conseguir lo necesario para picar algo en el colectivo. Un gurí subió ofreciendo raspadura de miel de caña mezclada con maní, y eso fue todo lo que conseguí para entretener el hambre que se hacía sentir, mal contentada con los mates de la madrugada. Pero, ¿qué importaba? En algo más de 4 horas estaría descendiendo del colectivo a una cuadra de casa, llevando en mi mano el equipaje con 2 cajas de garotos y 2 paquetones de cigarros como regalo para mamá. Y como el tiempo me daba para cavilaciones, comencé a vivir de antemano, y paso a paso todo lo que esperaba. Seguramente se darían cuenta de mi llegada por el colectivo parando en la ruta 11 en un lugar inusual, y sobre todo porque últimamente había sido siempre mi forma de llegarles. Bordeando el tejido perimetral del camping municipal, cruzaría la calle y ya estaría dándole un abrazo a mi viejita querida, a mi hermana y seguramente a los sobrinos chicos, hijos de 2 hermanos que viven a media cuadra, enterados inmediatamente por lo que en el norte se llama Radio So, es decir, Radio Carne, o en criollo, noticia transmitida velozmente por aviso y comentario. Desde hacía 6 años casi todas mis llegadas se dieron descendiendo desde el Paraguay, y los horarios y ritos de encuentro habían sido siempre los mismos. Por eso podía gustarlos ya de antemano. Sabía incluso que luego de unos minutos mamá se encargaría de reenviar a los gurises a sus respectivas madres, despejando el lugar. Mientras yo me lavaba un poco, ella daría las órdenes necesarias para que mi hermana me preparara unos huevos fritos y encendería su infaltable cigarro. Quizás esto pueda sorprender a alguno. Mi madre fumaba cigarros desde su juventud. Era curioso, pero siempre sintió un cierto pudor de hacerlo en público, fuera del círculo familiar. Su gesto de esconder la pipa o el cigarro frente a la llegada de un extraño era para nosotros ya algo tradicional y fuente de bromas y malos ratos que le hacíamos pasar, pillándola de sorpresa con alguna visita no avisada de antemano. Gracias a Dios, en los últimos años ya habíamos conseguido que perdiera su temor. Y uno de los regalos tradicionales que les traíamos del Paraguay eran los cigarros Poí enatados de 50 o de 100, que luego compartíamos mientras jugábamos un par de horas cada mañana a las cartas mano a mano. Precisamente en mi equipaje, junto a 2 cajas de bombones garotos brasileños, le traía 2 atados de 100 cigarros cada uno. Y pregustaba cada uno de los gestos que haría para agradecérmelos y mandar enseguida a mi hermana que los escondiera para que nadie se los encontrara. Es decir, para darse el gusto de simular enojo cuando luego mis hermanos vinieran y se los secuestraran. Ese martes 24 de julio fue un día particularmente frío, incluso en toda la región norte. El viento sur había limpiado el cielo de nubes, pero la ola polar había llegado enfriando toda la región chaqueña. Por eso no me sorprendió demasiado que mamá no estuviera fuera, en el paticito de entrada que ya podía entrever por los espacios que me dejaban las plantas y edificaciones del parque que separa mi casa de la ruta donde me hice dejar por el chofer del colectivo. Además, el sol ya había descendido lo bastante como para encandilarme de frente e impedirme ver demasiado lo que quedaba delante de mí, mientras iba caminando por la vereda rumbo a mi destino final en aquel largo día de viaje y ayuno. Había aflojado todas mis defensas. Me invadía esa extraña y dulce sensación de volver a ser niño. Es un estado espiritual muy particular que todos los adultos mantenemos escondido y que rebrota ante la inminencia de volver a casa y reencontrar a alguien a quien llamamos mamá. Risas, bromas, reproches,
alguna lágrima y todo un revuelo que tiene más aire de ritual que de improvisación. Preguntas breves que antes de ser respondidas ya están sobrepasadas por una nueva exclamación de otro que saluda o pregunta. En fin, llegaba a mi casa y ya sabía y gozaba plenamente todo lo que iba a suceder y lo que me esperaba. Al menos eso era lo que yo hasta ese momento suponía, sumado al hecho de que esta vez añadía el elemento de sorpresa por mi parte, ya que les llegaba un par de días antes de lo esperado, la partida. Pero yo no sabía que mamá había muerto. A las 9 y algo de la mañana, luego de haberse levantado normalmente y haber tomado mate, un infarto la había detenido en las vísperas de sus 85 años. Partió como siempre había vivido, sencillamente. Estaba en compañía de mis 2 hermanas. Se levantó para arreglarle la cama a mi hermano y al ingresar en el cuarto pidió que la agarraran porque se caía. Se derrumbó suavemente y en pocos minutos volaba hacia Dios. ¿Presentí algo esa mañana, a esa hora en que me encontraba en pleno viaje hacia ella? No, al menos conscientemente. Aunque durante todo el trayecto tuve la sensación de estar siendo conducido hacia algo. Pero en absoluto esperaba esta sorpresa. Es cierto que en mis primeras despedidas del hogar familiar me había asaltado muchas veces la tremenda angustia de que quizás fuera mi última despedida de mamá o de papá. Pero ya había habido tantas despedidas seguidas de reencuentros que aquella vieja ansiedad se había retirado totalmente de la zona de mis temores, aunque supiera que ello ahora era más posible que cuando era joven, sobre todo después de haber vivido lo de papá. Mientras yo cruzaba la inmensa y despoblada llanuras de Formosa y del Chaco, dejando a ambos lados los infinitos esteros llenos de palmas y los momentos vigilados por los quebranchos en mi casa, todo había cambiado. La tranquila rutina de un día de invierno se había convertido repentinamente en la angustia de algo sorpresivo, comenzando por los más inmediatos, y luego, de vecino a vecino, de pariente a pariente, la noticia fue sacudiendo los corazones y haciendo que se dejaran urgencias y compromisos para acudir a la cita que mamá nos hacía. Sin saberlo, hacía 4 horas que yo ya había comenzado ese largo viaje para responder al llamado. Desde el norte hablaron por teléfono a los toldos y desde el monasterio se le telefonió al Paraguay para recibir la respuesta de que yo ya había salido rumbo a casa hacía varias horas. Este mismo dato se retransmitió a mis familiares, quienes interpretaron que, habiendo recibido la noticia, yo me había puesto en viaje. Por eso no se preocuparon por la forma de transmitírmela, creyendo que yo ya lo sabía, y fueron los niños quienes se encargaron de ello. Al verme llegar, salieron corriendo a recibirme. La tristeza y el asombro de sus rostros me alertó, y sin transición vino la noticia frente a mi pregunta. Murió la nonita. Volví a vivir la sensación que tantas veces sintiera de chico, cuando un tropezón me hacía encontrarme brutalmente contra el suelo en lugar de abrazarme al objeto que me había hecho correr hacia él. Creo que la noticia llegó nítidamente a mi entendimiento, pero mi corazón no la aceptó. Evidentemente necesitaba tiempo. Ambas realidades tienen ciclos diferentes. Y para mí, que terminaba un largo viaje, comenzó una inmensa peregrinación. Dicen que es la más larga del mundo. Tiene apenas 40 centímetros, pero a veces se gasta la vida entera sin concluirla. Es la distancia que va de la cabeza al corazón, del saber
al aceptar, del conocimiento al sentimiento profundo. Desde ese momento sabía algo que todavía no podía comprender, ni menos aceptar. Necesitaba vivirlo, dejar que me penetraran por los sentidos las imágenes, que me fueran diciendo lo mismo que los niños en su inocencia me habían adelantado, con sus caristas tristes y sus frases profundamente simples para ellos. «Viste, tío, se nos murió la nonita». Para mí la frase era mucho más brutal. Tenía que traducirla a mi situación y hacerla mía. Tenía que dejar que fuera bajando en lenta procesión de imágenes y recuerdos la frase que desde ese momento caminaba el sentido de mi viaje y enriquecía el motivo de mi llegada anticipada. Ahora sabría que compartiría con mis hermanos una profunda realidad nueva. Murió nuestra mamá. La sonrisa. Pero precisaba urgentemente proporcionar a mi corazón las imágenes necesarias para que fuera construyendo el soporte de la realidad que le tocaría vivir en adelante. Quería reencontrarme con la verdad, con la vida. Sabía que ella bullía alrededor de lo que mamá nos había dejado aún por unas horas como certeza de su presencia ya diferente. Estaban velando su cuerpo en la casa de mi hermano menor, a media cuadra del lugar a donde me encaminaba con mi equipaje. Me liberé de este, dejándole allí, y me dirigí hacia donde se encontraba la presencia familiar. No fue fácil llegar. Todos creían que yo ya estaba enterado y por eso me fueron interceptando el camino, con saludos, abrazos y condolencias. Su deseo de ayudarme era precisamente lo que para mí se convertía en doloroso compromiso inútil. Quería encontrarme con mamá y en el camino se interponía el cariño indiscreto de los míos. Ellos llevaban ya largas horas de velatorio y habían llegado a ese momento de saturación en que se busca cualquier acontecimiento nuevo para romper la pesada sensación de esperar que suele engendrar este tipo de celebraciones. Cualquier recién llegado puede constituirse en el depositario de la tristeza contenida que necesita nueva motivación para lograr explotar en llanto. Pero yo en ese momento no tenía ganas de llorar, no podía. Todavía mi corazón no sabía el porqué. Y yo necesitaba decírselo primero a él antes de exigirle que compartiera con los demás la pena común. La casi totalidad de la gente se encontraba en el exterior. Cuando ingresé, vi a alguno de mis hermanos sentados silenciosamente contra las paredes. Eran las mujeres, las que solo ellas tienen la capacidad de ser fieles en el silencio y en la espera de los momentos fundamentales de la vida. Los hombres no sabemos qué hacer cuando el tiempo se prolonga y no tenemos de qué ocuparnos. No sabemos esperar la vida. Nos parece que necesitamos conducirla, cambiarla, transformarla. Y si ya no la podemos realizar, entonces nos sentimos desubicados y preferimos salir al exterior, a consolar a los demás o a entretenerlos, que es otra forma de entretenernos a nosotros mismos. Nos sentimos unos inútiles. Me recibió el silencio. Se hizo más espeso y elocuente cuando me reconocieron. Pero a mí solo me interesaba una cosa: ver a mamá. Y allí estaba. Era ella, claramente ella. Su sonrisa era inconfundible. No era cualquier tipo de sonrisa. Mamá tenía varias. Esta era característica de ciertas circunstancias. Diría que era la sonrisa de complicidad, la que brotaba cuando jugábamos a las cartas y me sorprendía haciéndole una trampa, o admitía haberla hecho ella al notar los tantos.
esa que cada uno de nosotros conocía y la tenía unida a una infinidad de circunstancias estrictamente personales e intransferibles que la hacían sentir a mamá como exclusivamente suya, con un montón de secretos compartidos solamente entre los dos. Esa sonrisa impresionó a varios de mis hermanos. Lo comentamos luego. Nosotros habíamos querido darle una sorpresa a mamá con la fiesta que le estábamos preparando, y ella se adelantó y nos convocó a todos. Pensábamos reunirnos porque era fiesta, y terminó siendo fiesta porque nos reunimos convocados por mamá. Seguramente esto es lo que sentí ante aquel rostro tan querido que besé quizás como nunca en aquel momento. Aunque el llanto todavía no afloró, vendría después, en su momento justo, cuando el corazón tuviera el suficiente sosiego como para comprender y aceptar. Por el momento la sonrisa invitaba simplemente a contemplar y callar, y también a rezar. Ella no solo nos había enseñado, fue la maestra de todos en este terreno. Me di cuenta de que la salita se había llenado con los que entraron para acompañarme, y rezamos, no recuerdo qué, probablemente Avemarías. Era lo que siempre ella y papá nos habían pedido que no olvidáramos de hacer cada día antes de dormir. Hoy lo hacíamos por ella. Quizás fue en ese momento cuando sentí la presencia de mi sobrina Mónica. Tenía en su rostro la pena por la partida y la preocupación por una llegada. La antorcha que se pasa. Mónica era la sexta hija de mi hermano mayor, y su segundo hijo anunciaba claramente la llegada, que coincidiría con el festejo de mamá. Su presencia sería quizás el regalo para la bisabuela al cumplir sus 85 años, y sería el número 77 de aquellos que las considerábamos el tronco de la familia grande. Su presencia a mi lado en ese momento en que ambos teníamos adelante a mamá no podía ser más deseadora. Era la palabra de la vida, 2 etapas que llegaban a un final. En Mónica, el de una criatura que concluía su primer mundo maternal buscando pasar al nuestro. Y mamá, que acababa de dejar este pequeño mundo nuestro para ingresar en ese abismo que es el de Dios, donde ya estaban papá y todos los que nos habían precedido. Mi abuelo Anselmo murió poco tiempo después de que naciera mi hermano mayor, Querubino, y papá solía contar cómo el abuelo tomaba entre sus brazos a aquel pequeño nieto allá por los años 1928, comentando delante de la familia. Este es el que me viene a reemplazar. Ahora, un nietito de aquel pequeño deseaba ocupar en la familia el lugar que quedaba vacío, para que la vida siguiera, y los 2 pasos se darían casi simultáneamente, el de mamá en forma inesperada, y el del pequeño haciéndose esperar y creando ansiedad en su madre. Al besar a Mónica, no sé si en ese momento expresaba mi cariño por ella, por el pequeño o por mamá, o simplemente por la vida, y tuve la profunda sensación de estar celebrando una liturgia. La Eucaristía que celebraríamos allí mismo un par de horas después, una vez repuesto un poco de mi cansancio y con el tiempo necesario para que parientes y amigos pudieran ser convocados. De nuevo aparecía con fuerza la imagen de la vida, esa realidad que mamá había dado en abundancia y que sería lo mejor de todo lo que nos dejó en su larga y plena existencia. Pero todo esto el pequeño no podía ni imaginárselo. En esa primera etapa de su existencia no tenía los elementos que le pudieran ayudar a comprender lo que le esperaba allí mismo cuando se le abrieran los ojos ante nueva luz desconocida, que nosotros
compartíamos en la fría y radiante tarde de invierno, convocados por la partida de mamá hacia aquella otra realidad en la que había entrado esa mañana. La misma angustia que a él lo acompañaba en ese parto que se retrasaba era la que nos sobrecogía a nosotros ante lo desconocido que ya estaba viviendo mamá. Nosotros teníamos una ventaja. La fe nos daba la certeza de que para los que creen, la vida no termina, se transforma, y que al desmoronarse este rancho de barro, adquirimos una morada eterna en los cielos. Pero, ¿dónde estaba ese cielo? Lejos, porque a mamá la sentíamos muy cerca, al lado nuestro, compartiendo lo que estábamos viviendo. Por tanto, el cielo tenía que estar para ella allí mismo, como para el pequeño de Mónica. La nueva realidad no sería un lugar distinto. Seguiría compartiendo la misma geografía que lo había acompañado hasta ahora, solamente que lo haría con un horizonte más dilatado, con una libertad infinitamente más grande y con una manera nueva de relacionarse y comprender. Cuando un niño nace, no parte. El parto es más bien una llegada a la misma realidad donde ya estaba. Es una presencia diferente. El vientre fecundo y abultado de Mónica y el rostro sonriente de mamá nos velaban una realidad oculta y a la vez nos hablaban de la absoluta seguridad de que lo que estamos viviendo es solo una etapa de la vida plena. Nos aseguraban que para la vida llegue a su plenitud es necesario que ciertas estructuras se rompan, para que lo que se corrompe deje lugar a lo que perdura. En ese momento tampoco podíamos negar que dos sentimientos profundamente verdaderos nos embargaban. El parto de Mónica se retrasaba y probablemente habría que recurrir a la cesárea. Y la muerte de mamá había desatado dentro nuestro el hondo dolor de una ausencia con sabor a orfandad. Sentí como un mareo. Necesitaba rumiar antes de poder tragar todo aquello. La familia. Quizás fuera el ayuno de todo el día, o tal vez el cansancio del viaje. Pero lo cierto es que tuve la certeza de que no aguantaría lo que me esperaba. Las emociones comenzaban a golpear fuerte, corazón adentro, y no estaba en condiciones de vivirlas con serenidad. Volví a mirar a mamá, y allí estaba la respuesta, la que siempre había seguido al primer saludo. Anda a lavarte un poco, y después vení para que te preparen algo de comer. Al lado mismo de la casa de mi hermano Néstor, donde estaban velando a mamá, vive Horacio, otro de mis hermanos, con su familia. Allí se habían juntado muchos de los familiares más cercanos, sobre todo los más jóvenes. Inmediatamente me prepararon la mesa y algo para compartir. De veras, había clima de fiesta, el mismo que se crea espontáneamente cada vez que nos reunimos. Era lógico que se diera. Un día antes de partir mamá, mi hermana menor le estaba hablando de la torta para la fiesta de ese sábado y mamá le había dicho: ustedes reúnanse el sábado a comer la torta. Yo la voy a comer con papá en el cielo. Por supuesto, mi hermana la retó diciéndole que no tenía que pensar esas cosas, que no tenía que estropearnos la fiesta diciendo eso. Pero mamá había respondido tranquilamente que la cosa sería así, que ya vería, pero que le encargaba que nos dijera a todos que quería que lo mismo nosotros nos reuniéramos para comer la torta. Mamá fue siempre una mujer muy realista y muy concreta, pero quería cada cosa en su momento. Lo mismo había sucedido hacia 13 años atrás cuando partió papá. Fue un domingo de inicios de junio. Lo entregamos al descanso el lunes por la tarde. El martes mamá nos dijo a todos los que estábamos en casa que volviéramos a poner flores en la mesa, Pilar en la radio y que no quería luto.
que el mejor recuerdo de papá era continuar viviendo la vida con alegría, como él lo había hecho. Conociendo a mi familia, no me extrañó que aquella improvisada reunión, llena de cariño, se convirtiera inmediatamente en fiesta y en la mejor preparación para la Eucaristía que celebraríamos al poco rato, rodeando el cuerpo de mamá. La reunión del sábado siguiente estaría dentro del mismo clima. Insisto que cuando la presión de un acontecimiento es demasiado grande, suelen utilizarse ciertos acontecimientos como válvulas de escape que permiten hacer volver la emoción a su cauce normal, a fin de poder continuar viviendo la fuerte realidad con un corazón no anestesiado. Esa media hora de encuentro familiar en la alegría, mientras comía lo que me habían preparado, me permitió enterarme de los detalles que habían acompañado los sucesos de la mañana. Yo tenía necesidad de conocerlos, y mis hermanos también sentían que al volverlos a contar, los podían revivir. Y con ello, el corazón de todos iba acostumbrándose a lo que nos tocaba vivir a partir de la sorpresa. Dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan y que en cambio con las penas pasa al revés, se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir, lo que se dilata es el corazón. Y con un corazón dilatado se está mejor capacitado para gozar de las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro. Reconfortado en el cuerpo y en el corazón, había que volver a asumir la realidad de las próximas horas. Y quisimos hacerlo celebrando juntos la Eucaristía. El espacio era estrecho, pero la cercanía a que ella nos obligaba daba un intenso calor de hogar a nuestra celebración. Un recuerdo mío. Para la Iglesia, la celebración de la Eucaristía está siempre unida a una despedida y a una presencia. Es memorial, obediencia a lo que el Señor nos dejó como mandato la noche en que iba a ser entregado y a dar el gran paso de la Pascua. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Comenzamos encendiendo un cirio que había traído para la celebración del cumpleaños. Lo encendimos 4 días antes porque mamá había anticipado el momento de la fiesta. Sí, la frase puede sonar dura y hasta fuera de lugar en un momento así, pero estábamos reunidos para una fiesta. No nos habíamos reunido por lo que fuera, sino que se convirtió en ello por la simple razón de haber sido reunidos. Y quien nos convocaba era mamá, que había anticipado el gesto antes de partir. La liturgia de difuntos es muy hermosa en nuestra iglesia. Es respetuosa del dolor humano. Ni siquiera trata de suprimirlo, al contrario. Generalmente en estas celebraciones se llega a un grado muy fuerte de sensibilidad. El dolor nos capacita para una apertura en la cual el consuelo de la palabra de Dios encuentra el terreno preparado. San Pablo nos escribe en su carta de familia, pidiéndonos que no nos desesperemos, como aquellos que no tienen fe. Nos asegura el reencuentro y habla de esta partida como de alguien que se ha adelantado hacia el lugar donde todos nos encontraremos un día. En el Evangelio, Jesús comparte con Marta y María el dolor humano y amigo por la muerte de Lázaro, para asegurar que Él es la resurrección y la vida. Y luego vuelve a llamar a la vida como anticipo y garantía de nuestra fe en Él. Y entre ambas lecturas se deja espacio al dolor y a la angustia que se hace súplica. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si tomas en cuenta nuestras culpas, ¿quién podrá resistir? Pero en ti está el perdón, por eso te respetamos.
Fue en la homilía donde el recuerdo de nuestro pasado familiar pudo ser compartido como fuente de consuelo y esperanza. Solo existe la esperanza del futuro para quien es capaz de tener recuerdos del pasado. Porque si se está cierto de que Dios, nuestro Señor, obró maravillas a favor de la vida en nuestro pasado, entonces no nos cuesta tanto aceptar que lo seguirá haciendo en lo porvenir. Si el futuro nos exige fe en lo que aún no vemos, lo visto nos confirma en el amor de quien siempre ha estado presente. Entonces la esperanza surge como una respuesta del corazón que se anima a seguir haciendo camino porque cree en la totalidad que se espera. Hacía muchos años que la vida había ido separando a los hermanos, pero todos habíamos llevado con nosotros el recuerdo del tiempo compartido, especialmente de aquellos acontecimientos de los cuales fuimos protagonistas o de los cuales habíamos sentido comentar, como formando parte de nuestro misterio familiar. De chicos veíamos arder todos los viernes una lamparita de aceite ante la imagen del Sagrado Corazón entronizado en casa. Y sabíamos que esa llamita nos hacía presente el cumplimiento de una promesa, por el recuerdo de una gracia recibida, y que esa gracia era precisamente la de la vida, la de papá, y con la suya, la de toda la familia, en particular de todos los que habíamos nacido luego de aquellos acontecimientos. La gracia. En esta Eucaristía estábamos celebrando el reencuentro de papá y mamá, y ambos estuvieron presentes de una manera muy particular en esta celebración que nos traía a la memoria de otra vida hacia 55 años. Fue hacia fines del verano de 1935, en la ciudad de San Lorenzo, en un sanatorio de esa ciudad del sur de Santa Fe. Mi papá tendría que pasar su última noche. Desahuciado por los médicos, 2 de mis tíos habían salido a buscar un forcito que permitiera llevarlo de vuelta al norte, sin riesgo demasiado grande de que muriera en el camino. De hecho, los médicos que lo habían atendido daban por descontado su próximo final. La rodilla izquierda tenía cáncer de hueso, que presentaba metástasis y manchas en los pulmones. A la mañana temprano, mis tíos lo vendrían a buscar para llevárselo en un largo viaje hasta la casa familiar, allá en los campos de la Diamela, al norte de Malabrigo, camino de la Brasa. Por eso, esa noche, mamá fue a despedirse de él, sin saber cómo sería el reencuentro, ya que viajaría por otro medio. La acompañó un sacerdote franciscano de apellido Luque. Con él venían 2 jóvenes primos de papá que estaban en el seminario franciscano del convento histórico. El padre Luque traía consigo un pañuelo que pertenecía a Fray Mamerto Esquiú, fraile catamarqueño y luego obispo de Córdoba, muerto hacía tiempo con fama de ser hombre santo. Pusieron el mentado paño debajo de la almohada de la cama en que papá pasaría su última dolorosa noche. Y comenzaron a rezar, pidiendo a Fray Mamerto Esquiú que intercediera ante Dios nuestro Señor a favor de papá, que ya hacía varias noches no podía dormir por los dolores. Prometieron que si ayudaba en aquella ocasión, alguna vez irían a escuchar una misa en el altar donde reposaba el corazón del santo obispo. Y se despidieron. Papá esa noche durmió de un solo tirón. Esto admiró al enfermero, a quien lo comentó con los médicos. Estos revivieron su decisión de darlo por desahuciado. Nuevas radiografías ya no mostraban las manchas en el pulmón, y en cambio manifestaban en la rodilla izquierda y en sus alrededores una concentración fuerte de gangrena. Sugirieron cortar la pierna como último intento de salvar la vida. Y se procedió a la amputación. Papá tenía entonces exactamente 34 años.
nacido el 10 de marzo de 1901. Esto sucedía en una fecha cerca del año 1935. Ya era padre de 5 hijos, el segundo de los cuales había muerto a los pocos meses de nacido. La pierna izquierda le fue cortada más o menos a 1/4 por encima de la rodilla. Aunque la operación fue muy riesgosa y en un momento se creyó inminente la muerte, se superó el trance. En pocos días papá estuvo fuera de peligro. El Señor le concedió todavía vida hasta junio del año 1977 y la paternidad sobre 8 hijos más, el cuarto de los cuales fui yo, y me pusieron el nombre del obispo a quien siempre se atribuyó una especial intervención en estos sucesos. Mis padres nunca pudieron viajar a Catamarca, y yo desconocía la promesa que aquellos habían hecho de escuchar allí una misa en el altar donde está el corazón de este gran catamarqueño. Fue el padre Luque quien me lo comentó. Estaba yo, cura recién ordenado, en Tucumán y tenía que bajar a Córdoba, donde vivía una de mis hermanas. Aproveché el regreso haciéndolo por la cuesta del Totoral a fin de evitar el santuario de Nuestra Señora del Valle. Llegado allí, solicité permiso para celebrar la misa y sin saberlo yo, me dieron el único altar libre que había. Era precisamente aquel donde está guardado el corazón de Fray Mamerto Esquiú. Lo que me emocionó mucho. Llegado a Córdoba, supe que el padre Luque era precisamente el capellán del lugar donde estaba mi hermana. Así que compartí un par de días las comidas con él. Y allí me enteré de muchos detalles de lo sucedido con papá, y además él mismo quedó asombrado por el cumplimiento de aquella promesa hecha por mis padres ante su presencia hacía más de 30 años atrás. El hueco de ausencia. El día siguiente, por la tarde, volvimos a celebrar la Eucaristía como despedida del cuerpo de mamá antes de llevarlo al lugar desde donde esperará la resurrección en la que siempre creyó. Esta vez tuvimos que hacerla en el patio, al aire libre, y contábamos con la presencia de muchos amigos, además de los vecinos y de nuestra familia grande. Aunque algunos de mis hermanos habían estado fuera de la familia por un tiempo, el primero en ausentarme en forma definitiva de ella fui yo, y lo hice a la edad de 10 años, en septiembre de 1952. Mi primer regreso fue para la Navidad en 1956. En esos más de 4 años no vi a ninguno de mis familiares, y puedo confesar, sin ruborizarme, que lo que más me hizo sufrir en mi vida fue la nostalgia. Especialmente luego de mis renovadas despedidas, después de mis breves estadías en casa a partir de esa fecha, conozco el dolor de las partidas y doy fe de que soy experto en ausencias. Pero en la tarde del miércoles 25 de julio, en la Eucaristía que presidí, concelebrada por 9 sacerdotes, volvía a sentir la verdad del 100 por 1 prometido por el Señor. Dios es un buen pagador y siempre nos devuelve multiplicado lo que Él mismo nos pide que le entreguemos. De verdad, solo llegan a ser plenamente nuestras las cosas que entregamos. Allí estaban 4 sacerdotes, primos míos por la sangre, y 3 monjes hermanos por la profesión, y la enorme presencia de la familia grande, crecida desde aquel grupito que dejara cuando niño, lo que no quitaba el dolor de esta nueva despedida, distinta de las demás, pero permitía vivirla con un corazón dilatado y en paz. Si en cada despedida uno muere un poco, la muerte es solo una gran despedida. La experiencia me ha regalado la certeza del reencuentro, y que éste es proporcionalmente superior al dolor de aquella. Por eso, al entregar a mamá al lugar del descanso, nos embargó la seguridad de un reencuentro en plenitud,
y que éste será tan definitivo como lo que ahora nos parece serlo esta separación física. Solo que lo será de una manera nueva. Lo que entregamos es un cuerpo corruptible. Lo que reencontraremos será una persona revestida de inmortalidad. Exactamente cuando depositamos una semilla destinada a ser planta, no la que fue, sino la misma en una vida nueva. Por eso, el sábado 28 nos volvimos a reunir para compartir la torta. Quisimos cumplir el pedido de mamá, y hubo flores, y hubo música, y alegría de los chicos y compromiso de los grandes. Como ya no había herencia para repartir, tuvimos todos la oportunidad de compartir. Luego nos despedimos, distribuyéndonos en las casas de nuestros hermanos, antes de regreso a nuestros respectivos lugares de misión. El lunes 30 de julio tomé temprano el colectivo en la ciudad de Reconquista, rumbo al sur. No entró en Malabrigo por haber salido con retraso. Un hermano de Mónica, que hacía el viaje conmigo, por ser él también monje de mi comunidad, me esperaba en la terminal de la ciudad de Vera. Allí me anunció que había nacido felizmente Martín Aquino, el hijo de Mónica. La cesárea había sido un éxito y ambos se encontraban muy bien. Era el día en que mamá cumplía sus 85 años. El que tenga oídos para oír, que entienda. Un cuento. Una vez una persona andaba buscando al Señor. Le había comentado de una invitación que hacía a todos para llegarse hasta su reino, donde dicen que tenía reservada una morada para cada uno de sus amigos. Y él también tenía ganas de ser amigo del Señor. ¿Por qué no? Si otros lo habían logrado, ¿qué le impedía a él llegar a ser uno de ellos? Averiguando acerca del paradero, se enteró que el Señor se había ido monte adentro con un hacha a fin de preparar para cada uno de sus amigos lo que necesitaría para el viaje, y se largó a campearlo. Los golpes del hacha le fueron guiando hasta una isleta. Atravesó el limpión y se metió por entre los mogotes y garabatos, tratando de acercarse al lugar de donde provenían los golpes. Las largas hojas del caraguatá se le prendían con sus pequeñas espinas ganchudas, pero no lograron detenerlo, porque era hombre decidido. Al fin llegó y se encontró con el mismísimo Nuestro Señor, que estaba preparando las cruces para cada uno de sus amigos, antes de partir hacia su casa, a fin de disponer un lugar para cada uno. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó el joven al Señor. Estoy preparando a cada uno de mis amigos la cruz con la que tendrán que cargar para seguirme y así poder entrar en mi reino. ¿Puedo ser yo también uno de tus amigos?, volvió a preguntar el muchacho. Claro que sí, le dijo Jesús. Es lo que estaba esperando que me pidieras. Si querés serlo de verdad, tenés que tomar vos también tu cruz y seguir mis huellas, porque yo tengo que adelantarme para ir a prepararles un lugar. ¿Cuál es mi cruz, Señor? Esta que acabo de hacer. Sabiendo que venías y viendo que los obstáculos no te detenían, me puse a preparártela especialmente y con cariño para vos. La verdad que muy preparada no estaba. Se trataba prácticamente de 2 troncos cortados a hacha, sin ningún tipo de terminación ni arreglos. Las ramas de los troncos habían sido cortadas de abajo hacia arriba, por lo que sobresalían pedazos de todas partes. Era una cruz de madera dura, bastante pesada, y sobre todo muy mal terminada. El joven, al verla, pensó que el Señor no se había esmerado demasiado en preparársela. Pero como quería realmente entrar en el reino, se decidió a cargarla sobre sus hombros, comenzando el largo camino, con la mirada en las huellas del Maestro. Ni bien cargó la incómoda cruz, hizo también su aparición Mibe Pochi, el diablo. Es su costumbre hacerse presente en estas ocasiones, y en aquella circunstancia no fue diferente.
porque donde anda Dios, asimismo anda el diablo, sobre todo en los montes. Desde atrás le pegó el grito al joven que ya se había puesto en camino. «¿Te olvidaste algo?». Extrañado por aquella llamada, miró para atrás y vio a Mandinga muy comedido, que se acercaba sonriente con el hacha en la mano para entregársela. «Pero, ¿cómo? ¿También tengo que llevarme el hacha?», preguntó molesto el muchacho. «No sé», dijo el diablo haciéndose el inocente. «Pero se me hace que es conveniente que te la lleves, por lo que puedas necesitar en el camino. Por lo demás, sería una lástima dejar abandonada una hachita tan linda». La propuesta le pareció tan razonable que, sin pensar demasiado, tomó el hacha y reanudó su camino. Duro camino, por varias cosas. Primero y sobre todo, por la soledad. Él creía que volvería con la visible compañía del maestro, pero resulta que se había ido, dejando solo sus huellas. Siempre la cruz encierra la soledad, y a veces la ausencia que más duele en este camino es la de no sentir a Dios a nuestro lado. Algo así como si nos hubiera abandonado. El camino también era duro por otros motivos. En realidad, no había camino, simplemente eran huellas por el monte o por los pajonales y esteros. Hacía frío en aquel invierno y la cruz era pesada. Sobre todo era molesta por su falta de terminación. Parecía como que las salientes se empeñaran en engancharse por todas partes a fin de retenerlo, y se le incrustaban en la piel para hacerle más doloroso el camino. Una noche particularmente fría y llena de soledad, se detuvo a descansar al descampado. Depositó la cruz en el suelo, a la vez que tomó conciencia de la utilidad que podría brindarle el hacha. Quizás el maligno, que lo seguía a escondidas, ayudó un poquito arrimándole la idea mediante el brillo del hierro del instrumento. Lo cierto es que ahí nomás se puso a arreglar la cruz. Con calma y despacito, le fue sacando los nudos que más le molestaban, suprimiendo aquellos muñones de ramas mal cortadas que tanto disgustos le estaban proporcionando en el camino, y consiguió dos cosas. Primero, mejorar el madero, y segundo, se agenció de un moncito de leña que le vino como mando a pedir para prepararse un fueguito con el que calentar sus manos ateridas. Esa noche durmió tranquilo. A la mañana siguiente reanudó su camino. Y noche a noche su cruz fue siendo mejorada, pulida por el trabajo que en ella iba realizando. Mientras su cruz mejoraba y se hacía más llevadera, conseguía también tener la madera necesaria para el fueguito amigo de cada noche. Casi se sintió agradecido hacia el Mandinga, que le había hecho traerse el hacha consigo. Después de todo, había sido una suerte contar con aquel instrumento que le permitía el trabajo sobre la cruz. Estaba satisfecho con la tarea y hasta sentía un pequeño orgullo por su obra de arte. La cruz tenía ahora un tamaño razonable y un peso mucho menor. Y además se trataba de algo prolijo, bien pulida. Brillaba a los rayos del sol y casi no molestaba al cargarla sobre sus hombros. Achicándola un poco más, llegaría finalmente a poder levantarla con una sola mano a manera de estandarte, para así identificarse ante los demás como seguidor del crucificado. Y si le daban tiempo, podría llegar a acondicionarla hasta tal punto que llegaría al reino con la cruz colgada en una cadenita al cuello como un adorno sobre su pecho, para alegría de Dios y testimonio ante los demás. Y consiguió su meta, es decir, sus metas, porque cuando llegó a las murallas del reino, se dio cuenta de que gracias a su trabajo estaba descansado y además podía presentar una cruz muy bonita que ciertamente quedaría como recuerdo en la casa del Padre. Pero no todo fue tan sencillo. Resulta que la puerta de entrada al reino estaba colocada en lo alto de la muralla. Se trataba de una puerta estrecha, abierta casi como una ventana a una altura imposible de alcanzar.
Llamó a gritos, anunciando su llegada, y desde lo alto se le apareció el Señor invitándolo a entrar. «Pero ¿cómo, Señor? No puedo. La puerta está demasiado alta y no alcanzo». «Apoya la cruz contra la muralla y luego trepa por ella, utilizándola como escalera», le respondió Jesús. «Yo le dejé a propósito los nudos para que te sirviera. Además, tiene el tamaño justo para que puedas llegar hasta la entrada». En ese momento el joven se dio cuenta de que realmente la cruz recibida había tenido sentido y que de verdad el Señor la había preparado bien. Sin embargo, ya era tarde. Su pequeña cruz pulida y recortada le parecía ahora un juguete inútil. Era muy bonita, pero no le servía para entrar. Mandinga había resultado mal consejero y peor amigo. Pero el Señor es bondadoso y compasivo. No podía ignorar la buena voluntad del muchacho y su generosidad en querer seguirlo. Por eso le dio un consejo y otra oportunidad. «Volvé sobre tus pasos. Seguramente en el camino encontrarás a alguien que ya no da más y ha quedado aplastado bajo su cruz. Ayúdale vos a traerla. De esta manera vos le posibilitarás que logre hacer su camino y llegue. Y él te ayudará a vos a que puedas entrar». Epílogo del invierno de 1990. A papá le tocó llevar una pesada cruz. Además de perder una pierna a los 34 años, siendo ya padre de 5 hijos, esto le significó la ruina económica. Pronto se quedó sin vivienda. La tierra que trabajaba era de otro dueño. Y a este no le convenía tener en su campo a un inválido, sobre todo con una numerosa familia a cargo. La excusa, una cualquiera. Un alambrado no arreglado o una tranquera abierta. No lo recuerdo bien. Pero cuando aún no se había logrado integrar plenamente todo lo sufrido, hubo que dejar el campo y salir a mendigar un lugar donde vivir y un trabajo del cual alimentarse. De puro coraje y fe en la vida, habían traído 3 hijos más al mundo. Y por ese entonces papá tenía 41 años y mamá casi 36. Bien podrían haber dicho basta, pero lo único que tenían era la vida, y porque la amaban, la continuaban dando. Y así nací yo, gratuitamente, por la fe de mis padres en Dios y por su amor a la vida. Y después de mí, 4 hermanos más, que también lo agradecen. Por eso no me cabe duda de que al llegar a las puertas de la gloria, mamá no tuvo dificultad para trepar hasta la puerta estrecha y elevada. La ancha y nudosa cruz que ambos habían llevado, hasta con alegría y sencillez, les hizo de escalera. Y sus pisadas nos siguen indicando el camino a los que queremos seguir sus huellas, que claramente son las del maestro carpintero. Tercera parte, otoño de 1991. El duro camino. La otra mitad del año 1990 trajo a mi segundo hermano, Anselmo, 2 realidades casi simultáneas con la sorpresa de la muerte de mamá. Y las 2 tuvieron el signo de la vida. La primera fue el nacimiento de su segundo nietito, hijo de Isabel, su hija mayor, Matías Nahuel Altamirano. Abrió sus ojos a la luz en el mismo invierno en que mamá lo cerró a este mundo para abrirlo sorprendida a la luz que no tenía ocaso. La segunda fue que muy pronto la salud de Anselmo comenzó a resentirse. Al principio se empezó que sufría de hepatitis. Esto hizo que se mantuviera un control bastante estricto a su lado, tratando de que sus 2 nietos, Romina y sobre todo el recién nacido Matías, no se acercaran demasiado, a fin de evitar el peligroso contagio. Pero el mal se fue agravando, y para inicios de octubre, estudios más profundos mostraron que se trataba de otra cosa. Un cáncer en la cabeza del páncreas presionaba sobre el hígado
y ello provocaba los dolorosos y sumamente molestos síntomas de la picazón e histericia. Acompañé a su familia en el trance de la operación urgente. Los médicos habían sido muy sinceros con nosotros, informándonos de la seriedad del mal y de la imposibilidad de recurrir a un tratamiento efectivo. La intervención quirúrgica tendría como finalidad liberar los conductos del hígado para que la bilirrubina pudiera ser evacuada y con ello se suprimieran los síntomas que tanto martirizaban a mi hermano en esos momentos. Quedaba en nuestras manos informar o no a Anselmo sobre su situación real. La tarde antes del día fijado para la delicada operación, nos reunimos todos con él en su pieza compartida de la clínica. Su esposa, las 4 hijas y Ariel, de 12 años. Su yerno y varios de nuestros hermanos completábamos el grupo que estuvo acompañando el rato de oración en el que recibió la santa unción sobre los enfermos luego de confesarse. Todo estaba así, humana y espiritualmente preparado para el trance. Creo que fue en ese momento cuando nos manifestó que luego de la operación quería saber la verdad sobre su situación. Incluso dejaba entrever que era consciente de que podía estar cercano a su muerte. Nos comprometimos a decirle la verdad, y me tocó a mí hacerlo. Al día siguiente de la intervención quirúrgica, me confirmó plenamente todo lo que los estudios habían diagnosticado. Lo visité en la sala de terapia intensiva y luego de prepararnos mutuamente para el momento, le volví a preguntar si quería de veras saber toda la verdad. Me pidió que así fuera y de la manera más escueta y clara se lo dije. Me impresionó profundamente la sinceridad con que recibió la noticia y sus comentarios posteriores. Más tarde me daría cuenta de que su corazón tardó aún mucho tiempo en registrar lo que su mente hacía de una manera tan simple. De hecho, la operación fue un éxito y bien pronto pudo dejar la clínica y reintegrarse a su familia. La recuperación, luego de los síntomas que lo habían aquejado, fue tan sorprendente que volvió a rondar sobre su casa la imagen de la curación extraordinaria con la que Dios había favorecido a papá. Pero los médicos no nos dejaron lugar a dudas. El mal existía y no había tratamiento específico para él. Por lo tanto, había que llevar la vida lo más normal posible y no obsesionarse con el tema. Lo importante, en definitiva, era la vida, no la enfermedad. Y es lo que se hizo. Aunque vivimos a más de 500 kilómetros de distancia, lo volví a visitar en varias ocasiones, aprovechando alguna pasada por las cercanías. Y de a poco me fui dando cuenta de lo que su mente sabía, su corazón lo negaba, y que incluso llevaba las de ganar el sentimiento sobre el conocimiento. Aunque esto parezca medio filosófico, esa fue la realidad. Comenzaba así la larga peregrinación, el duro camino que va de la cabeza al corazón, que es muy doloroso de recorrer y al que no se puede apresurar arbitrariamente. La dependencia. La familia de Celia, la esposa de mi hermano, había emigrado desde Malabrigo, instalándose en las cercanías de la ciudad de Santa Fe. Más tarde se trasladarían a uno de sus barrios periféricos, casi a la sombra del santuario de Guadalupe. Andando el tiempo, también mi hermano con su familia se trasladó a ese vecindario y allí se afincó, a la vez que conseguía trabajo en vialidad. Siempre fue su orgullo el haberse ganado su propio pan y el de todos los suyos. Pan que incluyó un estudio terciario para cada una de sus hijas. 2 de ellas trabajaban en la docencia y la más chica está completando sus estudios universitarios. La vida y las circunstancias de mi propia familia no le habían permitido ni siquiera completar la primaria. Pero un sentido innato de responsabilidad y una apertura inteligente a los nuevos tiempos
lo habían impulsado a buscar para los suyos lo mejor que pudiera brindarles. Para eso no escatimó esfuerzos ni sacrificios. Durante los mejores años de su vida, la familia lo vio partir los domingos por la tarde o los lunes bien temprano para pasar toda la semana sin regresar, viviendo en los campamentos de vialidad a donde lo retenía su trabajo. Y el día que quedaba en casa, que era generalmente el sábado, su tiempo fue dedicado al oficio de albañil, levantando su propia casa y la de amigos y parientes. Se sentía hondamente responsable de su familia, en todos los terrenos, desde el de la fe y moral, hasta en aquello que podía referirse a su seguridad actual o futura. Pero donde ello siempre se manifestó como un signo evidente, fue en el terreno económico, en el que con un solo trabajo llevó de una manera digna la estabilidad para su grupo familiar de 7 personas. Tal vez por eso lo que más le costó aceptar en su tiempo de enfermedad fue la dependencia. Hacía ya un tiempo que su salud le había obligado a gozar de licencia en su trabajo, y los dolores del ciático le impedían a su vez dedicarse a los trabajos que siempre habían rebalsado sobre sus tiempos libres. La falta de horas extra y de viáticos ahorrados hacía que sus entradas ya no bastaran para todo lo que siempre había logrado abastecer. Y esto le dolía muchísimo, le costaba sentirse dependiente. Fue quizás lo más duro de su último aprendizaje. La cruz que llegaba a arrancarle la queja y la rebeldía que no pudieron provocarle ni siquiera los dolores físicos, que fueron muchos y graves. Seguramente su fuerte sentido de independencia y el orgullo por todo lo realizado mediante su constante y duro esfuerzo le impidieron de entrada reconocer que el cariño de sus hijas se sentía halagado con esta oportunidad de poder devolverle algo de lo mucho que él había recibido. Y el Señor quería hacerle gustar aún esta experiencia. Fue un cáliz amargo para tragar y dulce para saborearlo en su interior. Porque más allá de su rebeldía, expresada en público por esa situación de inutilidad y dependencia, cuando podíamos hablar en privado, se abría la confidencia de la profunda satisfacción que le producía la actitud y generosidad de los suyos. Diría que esta contradicción aparente entre lo que expresaba en ciertos momentos y lo que sentía en su corazón formó parte de la larga peregrinación que lo iba conduciendo a una madurez espiritual que afloró plenamente en la parte final de su enfermedad y que le permitió, en sus últimos días, volver a ser él mismo y a presidir su propia muerte con toda la entereza de corazón y la lucidez de mente de la que fuimos testigos. La impotencia. Se dice que el hombre lucha mientras tiene esperanzas. La mujer, en cambio, comienza a actuar con más intensidad cuando se da cuenta de que ya no hay nada que hacer. Quizá por eso las mujeres tienen el coraje de estar junto al lecho del dolor valorando tremendamente ese tiempo en que los varones nos sentimos inútiles y que por ello evitamos. Al pie de la cruz del Señor, esto se dio con nitidez. Para los apóstoles ya no había nada que hacer. Solo se pensaba en el final ineludible. Para María y las mujeres amigas que lo acompañaban, aquellos instantes finales eran valiosísimos y querían compartirlos con toda su sensibilidad maternal y femenina. Allí, las fuertes eran ellas. Lo femenino se caracteriza por su capacidad de espera, lo masculino por su objetividad, a veces brutal frente al paso. Para esto, el camino es solo una desgraciada necesidad que hay que aceptar para llegar a la meta. Para ellas, es lo verdaderamente valioso, con lo que se carga de sentido lo que va a suceder. El embarazo ha ido acostumbrando a lo maternal de todo lo femenino a saborear la gestación de las realidades, con la cuota de angustia y de ruptura que encierra todo final.
El hombre, en cambio, vive el paso de una etapa a la otra con la ansiedad de lo que debe adquirirse. Quiere ver los resultados. Si pudiera, abrevaría los caminos para poseer ya la meta. Solo lo satisface plenamente lo que ha sucedido, cuando logra ver los frutos. Lo maternal, en cambio, disfruta del suceder, de aquello que se va haciendo. Goza y sufre los caminos. Valora las metas por la intensidad de los caminos. Los apóstoles no supieron qué hacer con su dolor. Lo convirtieron en miedo. Actuaron solo cuando hubo que brindar servicios concretos en el descendimiento de la cruz y en la sepultura del Señor. Pero llegaron al domingo ya sin esperanzas, desesperanzados. Las mujeres, en cambio, compartieron el Gólgota con tal intensidad que la desesperación se hizo búsqueda absurda y fueron las primeras testigos de la resurrección. Siempre me ha sorprendido, cuando soy llamado al lado de un moribundo, encontrar casi exclusivamente mujeres velando a su lado. Y además, otro hecho aún más notable, el moribundo comienza a tener ante la vida un estilo de sensibilidad nuevo. Diría que todos morimos en femenino. Nadie quiere hacer su propia muerte. Llega un momento en que la aceptamos para que suceda en nosotros. La acompañamos, al fin, con nuestro asentimiento. Y esto fue lo que descubrí en mi hermano la última vez que fui a verlo, sin que él me llamara expresamente. Ya había realizado la peregrinación interior. Su mente y su corazón habían comenzado a transitar el mismo camino en un doloroso acuerdo. Sabían que su etapa terrena iba a concluir y en la fe crecía la certeza de ser recibido por el Señor en la vida plena. Participó aún en la última Eucaristía familiar. Lo hizo en medio de los suyos, sentado en un sillón y arropado con frazadas. Ya aceptaba su impotencia y no tenía reparo en vivirla ante los demás. Concluida la misa, quiso dirigir unas palabras a todos los amigos y familiares presentes. Fue muy breve. Les pido a todos que recen por mí. No recen para que me cure, aunque quiero seguir viviendo. Recen para que se haga la voluntad de Dios y que yo la pueda cumplir bien. Le había dicho que mi próxima visita sería a mi regreso de un viaje al norte en un par de meses. Sonriendo, como quien daba por sobreentendido lo que quería decir, me respondió: deseo de todo corazón que no vengas antes, pero si te mando a llamar, venite enseguida. Vos me entendés lo que te quiero decir. Deseo de todo corazón que no tengas que venir antes, pero si te llamo, no te retrases. Quiero que estés presente. Concelebrando. Tuve que volver bastante antes de lo que habíamos programado. El 23 de mayo me avisaron telefónicamente que su estado se había agravado mucho y que quería ver a sus hermanos. Quizás en ese momento pensé que mi obligación era ir inmediatamente a fin de brindar una ayuda a él y a su familia. Pero me di cuenta que en realidad fuimos todos a recibir el fruto de toda una vida. A medida que íbamos llegando, constatamos que había entrado en la frontera desde donde tiene una visión distinta. En un momento en que estuvimos a solas, me hizo un comentario que me sorprendió por su simplicidad y por su hondura. Ahora ya te veo diferente. No recuerdo bien de qué estábamos hablando, pero el comentario tenía referencia a las cosas que le preocupaban y a las que le interesaban, y sobre todo cómo se veía a sí mismo y a los demás. Se encontraba profundamente necesitado de todos y a la vez preocupado por detalles mínimos para que todos se sintieran cómodos en su casa. Diría que volvía a ser el que presidía en su familia, pero a otro nivel. Ya no actuaba. Ahora iba previendo lo que iría a suceder y quería acompañar esa liturgia que sucedería a través suyo. Ya había aceptado la muerte y había decidido presidirla él mismo.
Sus dolores físicos eran enormes y los calmantes recetados no le hacían efecto. Decidió que quería morir en su casa y rodeado de los suyos. Si es posible, con la presencia de todos sus hermanos, de los que quería despedirse personalmente. Pidió que no lo doparan. Fueron llegando todos los hermanos, o al menos algún miembro de su familia, y con ello volvió a darse ese ambiente complementario. Por un lado, la reunión familiar, llena de noticias, bromas, temores, y por otro, su dormitorio, donde se entraba como a un lugar sagrado y se hablaba en tono de celebración, y donde la oración era frecuente, tanto la que lo acompañaba en su silencio, cuando la que se compartía con él. Durante el viernes nos anunció a todos la inminencia de su partida. Varias veces nos habló de lo que había visto. Eran trozos de acontecimientos vividos por él. Los comentaba casi con la convicción de que nosotros no lo entendíamos. Así nos comunicó que había sido visitado por papá y mamá esa noche. No le habían dicho nada, simplemente vinieron los dos juntos. También lo había hecho otro hermano nuestro, fallecido en un accidente, hacía ya 23 años. Él mismo me contó que en aquella ocasión, cuando velaban a mi joven hermano muerto repentinamente en un accidente sobre el puente que une a Reconquista con Avellaneda, él le había pedido a Noldo que le concediera la gracia de morir de un cáncer, a fin de prepararse bien para ese momento. Esta fue en general una gracia pedida hasta en forma pública en la oración de nuestra familia. Y es curioso que la Iglesia, en la letanía de los santos, pide como una gracia ser liberados de una muerte súbita e imprevista. El sábado 25 de mayo nos hizo despertar temprano y nos pidió que nos preparáramos, porque él partiría esa mañana. Lo aseguró con mucha paz y convicción. Nos comentó que esa noche lo había visitado la Virgen y que le había mostrado una caja cerrada, diciéndole estas textuales palabras: «Esta caja está llena de gracia y es para vos. Esta mañana la vamos a abrir». Sinceramente no di mayor importancia al suceso, ni a su convicción de que su muerte estuviera tan cerca. Más bien me temía que la cosa se prolongara por varios días, provocando que muchos de nosotros no pudiéramos seguir acompañándolo durante todo ese tiempo. Pero su insistencia no daba lugar a objeciones. A esa hora temprana de la mañana se partió para despertar y traer a su lado Isabel, su hija mayor, con Tano, su esposo, y sus dos pequeños, y también a Ariel, que había ido a dormir a la casa de unos primos. Era las 5 de la mañana y hacía frío. Presidiendo. Nos reunimos todos y rezamos. El pequeño Matías Nahuel dormía profundamente, arropado en una frazada y recostado contra el pecho de su mamá. Compartía todo lo que íbamos a vivir, pero lo hacía desde su realidad, de estar en el umbral de esta etapa terrena, donde aún no se está capacitado para comprender la vida. Simplemente se la vive, y quizás se la registra a un nivel más hondo. A pesar de sus dolores intensos, mi hermano no sufría. El dolor es una realidad física. El sufrimiento es la experiencia de no encontrar sentido a esos dolores. Mi hermano Anselmo había puesto un para qué a todos esos dolores. Y comenzó a presidir la gran liturgia, una de las dos más importantes del ser humano. La primera, el propio alumbramiento, no se puede presidir. La segunda, a veces Dios concede la gracia y la entereza de poder hacerlo, y nosotros seríamos testigos de esta experiencia. Pidió perdón a su esposa y a sus 5 hijos por los errores que había cometido. Les encargó 3 cosas. No dejen nunca la fe en Dios. Hagan caso a los consejos de mamá.
acompañen a su hermano menor Ariel. Luego dio unas órdenes muy sencillas sobre cómo tendríamos que velarlo. Quiso que fuera en su propia casa, que no se gastara en flores, que ese dinero se diera a la capilla de Itatí, la que él había ayudado a construir entre los más humildes de su barrio. Me pidió que ni bien estuviera todo preparado, le celebrara allí mismo la Eucaristía y que luego le recordara durante 30 días en la misa diaria. También nos pidió que no lo lloráramos. Todo esto se hizo en forma de conversación, con interrupciones, preguntas y respuestas de cada uno. Frente a este pedido, que nos negaba el llanto, le hice ver que no tenía derecho a imponernos eso, que por supuesto que lo íbamos a llorar, y todas las veces que quisiéramos, porque con ellos manifestábamos el cariño que le teníamos y además nos descargaríamos de nuestras congojas. A lo que respondió sonriendo, como quien concede algo que esperaba que le ofreciéramos. Bueno, está bien, pueden llorarme. Y así fue creciendo la mañana de ese día patrio, sábado 25 de mayo. Los hermanos y algunos amigos cercanos entraban y salían de su celebración, no sabiendo qué nos esperaría. El único que parecía seguro de lo que se avecinaba era él. A las 9 de la mañana entró rápidamente en su etapa final. Ya no contestó a nuestras preguntas. Sus ojos buscaban vagamente algo. Quizás la mirada de su esposa e hijas. Todos los rodeamos y comenzamos a rezar. Son muy hermosas las oraciones que la Iglesia tiene para acompañar ese momento. Se llaman la recomendación del alma. En ellas se pide al Señor Dios, a la Virgen y a sus santos ángeles que reciban a este hermano que parte de junto a nosotros. Y a él se lo despide diciéndole: podés partir, alma bendita, para encontrarte con el Dios en que siempre has creído. Mientras rezábamos y hasta cantábamos, su respiración se fue haciendo cada vez más suave y se apagó. Había entrado en la tercera etapa de su vida, en aquella que nosotros aún no conocemos, pero imaginárnoslas, utilizamos recuerdos de esta etapa. Los hacemos infinitos y los proyectamos en el más allá, como si un pequeño, durante el tiempo de su gestación, se imaginara nuestro tiempo como un gran seno materno, pero infinitamente más grande, con todo lo que él conoce, multiplicado por la inmensidad. Él ya ve y escucha lo que nuestro ojo no vio, ni nuestro oído nunca escuchó, lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Epílogo. Cuando un árbol se va del patio familiar, deja en pie un gran hueco de luz. Para quien no compartió nada con él, allí simplemente no hay nada. En cambio, para los que se cobijaron a su sombra o compartieron su presencia rica en recuerdos, ese hueco de cielo abierto lo vuelve a ser presente en cada amanecer. Buscándolo, nuestros ojos tropiezan quizás con una estrella lejana que se ha quedado en el cielo, náufraga de la noche que ahora se ha vuelto día. El pequeño Matías Nahuel irá creciendo dentro de esa geografía que la mano de su abuelo ayudó a crear. Es imposible que muchas cosas cambien. La vida se renueva en cada etapa. Nunca acampa junto a una tumba. Allí está solo el rastrojo de la verdadera semilla que volverá a florecer donde la siembren. Nadie es reemplazado. El misterio personal es irrepetible, pero lo que uno supo entregar, eso perdura, porque Dios es fiel con sus amigos, y la gloria de Dios es la vida del hombre. Cuando queremos retener lo que está destinado a terminar, no nos impedimos a acompañar lo que perdura. Quien quiera retener la vida en esta etapa, la pierde. Quien la sabe entregar, le permite que viva para siempre. La gestación, que se niega al parto, puede conducirla tristemente al aborto. Pero no podemos negar que la ausencia duele.
El dolor y las lágrimas que acompañan a un ser querido que ha terminado su camino entre nosotros son simplemente la señal del cariño con que hemos compartido su vida. Por eso concluyo con la estrofa de uno de nuestros poetas reflexivos. Alcánzame la copa de tu pena, que quiero mirar su fondo oscuro. No la bebas de golpe, te lo pido. Tómala despacio y sin apuro. José Larralde. Ermita, amanecer del 2 de agosto de 1991.